Voila, an American dream. We can travel, girl, without any means. El sueño americano sigue hoy más vivo que nunca para millones de latinoamericanos que buscan escapar de la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Pero para muchos de ellos, el camino para comenzar una nueva vida en Estados Unidos es un viaje brutal, en medio de paisajes inhóspitos, la persecución de las autoridades, el abuso del crimen organizado y una infinidad de riesgos para su vida. A esto se suma el endurecimiento de las políticas del gobierno estadounidense, que han hecho que acceder al derecho al asilo sea un proceso cada vez más complejo y azaroso y han aumentado la vulnerabilidad de las personas migrantes. Soy Sandra Borda y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Unboxing, una serie de análisis y opinión producida por Democracia Abierta. Saquemos de la caja la política migratoria del gobierno Biden. Como parte de su campaña a la presidencia, Joe Biden prometió reformar el sistema migratorio para, entre otras cosas, crear más canales legales y seguros para solicitar asilo y para atender las causas que motivan la migración en los países latinoamericanos. Esto significa un giro de 180 grados frente a la política migratoria de Trump, quien además de atacar constantemente a los migrantes como una amenaza a la seguridad nacional, invocó el famoso Título 42, diseñado para expulsar masivamente a migrantes por representar supuestamente un peligro para la propagación del COVID-19. Con el fin de la emergencia sanitaria el pasado 11 de mayo, Biden derogó el Título 42 y el país volvió a las leyes de inmigración que antes de la pandemia tenía, conocidas como Título 8, con algunas medidas adicionales como nuevas restricciones para acceder al asilo y la creación de centros de procesamiento de solicitudes en Colombia y Guatemala. Todavía es demasiado pronto para medir el impacto de estas nuevas reglas del juego, pero lo cierto es que Biden continúa con la tendencia de empujar cada vez más hacia el sur la papa caliente de la migración irregular, acentuando la crisis humanitaria que viven las personas migrantes en ambos lados de la frontera. En México, un incendio en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez dejó 40 muertos a finales de abril. En esta ciudad fronteriza hay un verdadero cuello de botella, unos 35,000 migrantes esperando cruzar la frontera luego de haber sobrevivido al asedio de los carteles y sus técnicas cada vez más riesgosas para el tráfico de personas. Más hacia el sur, en la frontera entre Panamá y Colombia, la selva intransitable del Tapón del Darién se convirtió en una terrible ruta migratoria. El tránsito en la selva dura entre 5 y 10 días, aunque en ocasiones puede durar varias semanas. El terreno accidentado y los riesgos de violencia en la ruta lo convierten en uno de los tránsitos más peligrosos del mundo. Una trampa mortal dominada por el Clan del Golfo, la mayor organización criminal de Colombia. Solo en los primeros 4 meses de este año, por allí pasaron 127,000 personas, 6 veces más que en el mismo periodo del año pasado. Son sobre todo haitianos, cubanos, ecuatorianos y venezolanos, pero también hay africanos y asiáticos que se juegan la vida todos los días por cruzar a Panamá. Lejos de ser un problema que concierne únicamente exclusivamente a Estados Unidos, la migración irregular hacia ese país se convirtió en un asunto hemisférico que exige soluciones multilaterales que garanticen la dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes. Justamente para discutir sobre ese tema tenemos con nosotros hoy en este episodio a Adam Isaacson. Adam es director para Veeduría de Defensa de WOLA, the Washington Office on Latin America. Simplemente voy a empezar por este tránsito del título 42 al título 8, que es más o menos el tránsito de la política migratoria de pandemia durante la administración Trump a la política migratoria de la administración Biden, muy en el contexto además de las elecciones que se avecinan. ¿En qué consiste esa transición y cuál es el impacto de esa transición para aquellos que están buscando migrar hacia Estados Unidos? Pues lo que significa principalmente es que Estados Unidos está volviendo a la ley normal de migración. Lo que hicieron con el título 42 era negar el derecho a pedir asilo a la mayoría de los migrantes que venían con esa intención. Y lo que pasa es que para 7 países, además de México, además enviaron a sus ciudadanos a México para rechazarlos, para expulsarlos. Esa figura de la expulsión ya no existe.
y por lo menos en el papel los migrantes ya tienen el derecho de pedir asilo. Pero lo que ha hecho el gobierno de Biden, faltando unas semanas para el fin del título 42, fue poner una reglamentación nueva a esa ley que dice que si usted no es mexicano, pasó por México y tal vez por otros países y no pidió asilo en esos países, es descalificado. No va a tener el derecho a pedir asilo. Se llama la prohibición de tránsito, transit ban en inglés. Y solo hay unas pocas excepciones de eso. Por supuesto, si uno tiene un peligro muy fuerte, muy inminente, un estándar muy alto que probar. Esas son las maneras de pedir asilo para la vasta mayoría de los migrantes ahora. Es mucho menos que había existido antes del título 42 que empezó en 2020. Adam, todo eso nos pone en un escenario de discusión sobre lo que significa, y lo has mencionado varias veces, el derecho al asilo. Parte del desafío al que se está enfrentando Estados Unidos es que las condiciones, al menos en el derecho internacional e incluso en el derecho interno estadounidense, para el otorgamiento de asilo, pues no pasan necesariamente por las causas por las que mayoritariamente la gente está migrando a Estados Unidos. ¿Cómo lees esa dislocación entre las herramientas propias del derecho doméstico estadounidense, del derecho internacional y la naturaleza de la migración a la que se está enfrentando Estados Unidos en este momento? Pues la inmigración es un tema bastante polarizante en Estados Unidos. Y como resultado, no hemos tenido un cambio importante en la ley migratoria de Estados Unidos desde el año 1996. La migración es un poco difícil de definir a veces, porque alguien puede estar migrando por razones económicas, pero la razón económica puede ser que no puede montar un negocio porque sería extorsionado hasta el último centavo y la policía no protege. Entonces, muchas veces hay mezclas de eso. Pero dicho eso, sí, es bastante congelado en el tiempo la definición de qué califica para el asilo en Estados Unidos. No toma en cuenta ni la violencia generalizada ni el cambio climático como razones por qué la gente sale. Y con el Congreso ahora que tenemos, con un partido dominando una cámara y otro partido dominando otra, no hay esperanza para ver un cambio antes de 2025 por lo menos. El otro elemento de esta nueva política migratoria tiene que ver con un fenómeno que ya había tenido lugar con México y que algunos denominan el outsourcing del proceso migratorio, que es básicamente no permitirle a la gente que entre a Estados Unidos a esperar el resultado de la solicitud de asilo, sino que apliquen desde México y que esperen en México. Y ahora con la nueva administración Biden, de lo que nos enteramos es que va a haber otro par de centros de procesamiento de migrantes, uno en Guatemala y el otro en Colombia. ¿Cuál es tu lectura de ese nuevo paso en materia migratoria que ha dado la actual administración en Estados Unidos? Pues hay dos tipos de outsourcing, uno bueno y uno malo. El malo es lo que hace que otros países como México sirven de muralla, de muro, que bloquean a migrantes. La parte buena es buscar maneras para que la gente que necesite protección no tenga que cruzar todo Centroamérica, cruzar todo México para tocar suelo estadounidense y aprovecharse del asilo. Ese viaje a través de tantos países es peligroso, es brutal, a veces es mortal para migrantes. Hacer o crear una manera para que la gente no tenga que ir a la frontera tiene sentido. Puede llamarse outsourcing, pero si hay un centro de procesamiento en otro país que puede revisar la solicitud de protección de un migrante en ese país sin tener que hacer toda esa travesía, eso sí, vale la pena hacer. Mi preocupación de esos centros de procesamiento es que pueden encontrarse con el mismo problema de CBP-1, que hay tantas solicitudes de citas en esos centros que es como buscar boletos para ver a Taylor Swift en concierto. Es muy difícil conseguirlos y perdería credibilidad. Porque no es solo asilo, hay otras maneras de enganchar a migrantes para quedar en Estados Unidos. Hay programas de visa temporal de trabajador. Hay un programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. El mismo programa de refugiados que tiene 20,000 cupos para latinoamericanos. Con todos esos estatus
muchos de ellos temporales con vencimiento, se puede admitir más que 1 millón de latinoamericanos cada año. Hay maneras de hacerlo y esos centros pueden ser buena manera de canalizarlo, pero tiene que tener credibilidad. Y finalmente, Adam, digamos, hay todo un debate acerca de cuál sería la política migratoria correcta y adecuada, sobre todo en un escenario con tantísima demanda de ingreso a Estados Unidos como el que hemos tenido por estas épocas, y parece no disminuir. La gente se queda muy corta con las fórmulas, ¿no? Porque se han intentado todo un menú de opciones y nada parece resultar. De un lado, digamos, se insiste, por ejemplo, en resolver la situación estructural que genera la migración, y entonces se da asistencia social y económica a los países de origen de los migrantes, pero pues allí también se enfrentan con corrupción de los estados y pues con el hecho de que no siempre esas ayudas significan un mejoramiento de las condiciones de vida de la gente y por tanto una disminución de la migración. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, la fórmula? Bueno, hay largo plazo y hay corto plazo. En el largo plazo creo que hay una fórmula bastante bien que se adecua a esa nueva realidad en que gran parte de la población puede migrar si quiere, incluso a través del tapón de Darién. Estados Unidos no puede arreglar las causas como la violencia o el desempleo y esos temas que causan a tantos de migrar, pero sí puede apoyar a los que buscan reducir la corrupción en esos países que tanto beneficia tanto a pandillas como a los que roban el dinero y incrementan la pobreza. Apoyar a los que buscan reformar y tratar de distanciarse mucho más que lo están haciendo ahora de los líderes corruptos y los oficiales corruptos es esencial. Y Estados Unidos no lo está haciendo bastante. Además de eso, en largo plazo, para Estados Unidos y para otros países de la región es muy importante incrementar la capacidad de poder procesar de manera ordenada esa ola humana que viene, porque no va a terminar. Procesar quiere decir, sí, empezar procesos de asilo, hacer programas de alternativas a la detención para no encarcelar a todo el mundo cuando llegan, más adjudicación de esos casos más rápido, pero con debido proceso. Es algo que toda la región tiene que hacer en el mediano y largo plazo. En el corto plazo no hay buenas respuestas. Es difícil construir todo un sistema de asilo y de adjudicación y de procesamiento mientras ni siquiera pueden cambiar las leyes en el corto plazo. Solo hay que hacer lo mejor que se puede. Y lo está haciendo hasta cierta medida el gobierno de Biden con ese. Ya tienen como tantos programas pequeños, los que acabo de mencionar, que pueden darle una oportunidad a muchos migrantes a ingresar. Pero sí, lo están haciendo como poniendo pequeños pedazos en un rompecabezas en vez de tener realmente una política nueva. Muy bien, muchas gracias, Adam. El problema de la migración es uno en el que en el mundo, pero particularmente en este hemisferio, nos hemos gastado tiempo e intentos sin lograr encontrar una solución viable. Hemos transitado desde medidas coercitivas, cuyo único objetivo es simplemente parar a la gente en ciertos territorios. Antes paraban en México, ahora van a empezar a parar en Guatemala y en Colombia gracias a los nuevos puestos migratorios, hasta políticas lideradas por Estados Unidos destinadas a ayudar a erradicar las causas de la migración a través de asistencia económica y social y también asistencia para la seguridad a los países centroamericanos. Ninguna de las dos cosas ha funcionado. Seguimos todavía con un problema que todos los días está creciendo. Cada vez hay más rutas y más flujos de personas. Necesitamos repensar nuestra aproximación hacia los movimientos de personas a lo largo y ancho del mundo y pensar sobre todo en la integridad y la dignidad humana como el centro de las estrategias que diseñemos.